Hola a todos y todas, ¿cómo están? Soy Montserrat Martorell, periodista, escritora y académica, y estamos aquí en Esta Boca es Mía, transmitido por El Periodista TV. Hoy estoy con una tremenda escritora chilena, Ana María del Río. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Martorell. Muy bien, Martorell. Muy bien, Montserrat. Ana María del Río. Claro, si tú quieres me puedes tratar del Río y Martorell. O del Lumpen. Del Lumpen, en Twitter, X. en En X. X estoy del Lumpen. No sé quién me puso ese nombre, fíjate. Ah, pero ¿no fuiste tú? No. Pero ¿Pero tú usas ese? No, lo acepté al tiro. Sí. Pero ¿tú crees que alguien de tu como te bautizó así? No. En un taller literario me bautizaron. Sí. Pero a mí me encanta Ana María del Lumpen. Ana María del Lumpen, sí. Ana María del Río nació en 1948. Ay, sí. Es profesora de literatura, escritora feminista, novelista chilena. La cantidad de libros que tiene esta mujer nos deja chicas a todas las escritoras chilenas y extranjeras. Ha publicado cuentos, ha publicado novelas, ha escrito para jóvenes, para niños y niñas. Mi hijastra te lee y le fascina. ¿Te acuerdas de este libro, La historia de Manú? Claro que sí. Ese libro lo leyó como 3 o 4 veces. Y además pertenece al movimiento de la nueva narrativa chilena de los 90. Mucha agua debajo del puente desde esos años. Y Los años urgentes, que es el último libro. ¿Cuándo salió, Ana? El 24. El año pasado. El 24, sí. Bueno, este libro, les voy a decir exactamente, tiene 832, ¿no? Con el índice 31 páginas, sí, 830 páginas con tu biografía que está atrás. Parece un libro, bueno, a mí me fascinó el libro, lo recomiendo. Ya voy a en las preguntas te voy a ir contando por qué. Pero además parece un libro, la edición parece un libro antiguo, que si tuviera varios años, parece de otra época. Es bien anacrónico porque es un libro cosido a mano, íntegramente, y sin que se haya echado abajo ni un solo árbol para ese libro, porque es un papel de otro tipo, es de bambú. De hecho, decía exactamente el número de copias que tenía, ¿no? 400 ejemplares encuadernados y dorados a mano. Exactamente. Como en los viejos tiempos. ¿Cómo ha sido este nuevo hijo? Este nuevo hijo empezó a navegar bien, está saliendo a caminar solo ya. Le ha ido bien con la crítica. Me hicieron una crítica en la revista Santiago, en que ponían, ¿qué ponían? ¿Qué me puso? Javier Edwards me hizo la crítica y puso 42 kilómetros narrativos, o sea, una maratón. Me trató bien. Es una novela que, a pesar de su longitud, avanza rápido. Muy rápido, es muy ágil. Rápido, es suave, es ágil. De hecho, te atrapa desde el comienzo. Sí, ahora, sí, por supuesto, según Javier, le sobran algunas páginas y, bueno, siempre nos echamos talla. Algún día lo voy a encerrar en una pieza con un lápiz rojo a ver qué le sobra. ¿A ti, a quién, si no? A ti, ¿a quién si no? Sí. Bueno, está dividida en varias partes, pero voy a leer la primera página porque me parece que es muy elocuente de lo que viene la historia. A veces imaginas cambiar tu origen, tu carne, tu sangre, tus datos, borrar tu nombre, el color de tu piel, tu altura, quedar solo con tus huesos, tu médula vibrante. ¿Sería más fácil así? ¿Dolería menos? Tú y tu nombre completo. Cuando te lo piden, omites tu segundo apellido. Sabes que no puedes sacártelo. Tu apellido materno. Cierras los ojos, los Larraín. Así lo dices. La familia de tu madre, una de las familias extendidas más poderosas del país, a cuyos miembros darías muerte sin vacilar en los almuerzos de los domingos después de misa de 12. Envenenarlos a todos, piensa. Los Larraín, verbalizando incansables el atroz amasijo de ideas que tienen inoculadas desde su nacimiento, perorando acerca de todos los temas de esta tierra. Todo lo comentan, todo lo dictaminan, todo lo controlan, todo lo jerarquizan. La frase es cliché derramándose alrededor de los sucesos, los estúpidos consejos, las frases inamovibles que llenan sus pomposos corpus de gente pudiente.
gente que establece la frontera entre el bien y el mal, gente que tiene descompuesto el altímetro y cree ser parte de un Olimpo particular en el que moran por derecho en una cúpula de cristal sobre los demás mortales. Madre mía, qué bien lees y qué bien suena. Tremendo. Me encantó. Y mira, es que me he reído con el libro, porque hay partes que son... Toda la primera parte, de hecho, es muy irónica, es muy contestataria, como eres tú también, yo te conozco bien. Entonces yo dije, esta familia, Ana la conoce muy bien. Oh, sí, sí. Es una de las cosas, es una de las ventajas que tiene, y hay tantas desventajas que por lo menos una ventaja es buena. ¿Lo habrá leído ya alguien de la familia? Lo leyó pero no es de la familia, es un cuñado mío, casado con mi hermana. Yeah. Nadie más. No te preocupes, no les quita el sueño. Porque les ha quitado durante muchos momentos de la vida, Durante ¿cierto? muchos momentos, sí, pero ahora están ocupados en otras cosas, o yo estoy muy lejos de ellos, tal vez. Y alguna de cabeza vez, y de corazón. Claro, no, pero nadie más. Bueno, Ana María, tú debutaste en la literatura con un libro de cuentos, entre paréntesis. Uy, sí, 1985, sí. Y en esos textos dice, se hablaba de cómo reacciona una mujer al quedar embarazada, se hablaba del aborto, de varias cosas que yo no podía hacer, pero los personajes sí. Y esa raíz, esa naturaleza, esa alma que está escribiendo, que se repite en Los años urgentes, ¿cierto? Esta mujer rebelde. Vuelve a repetirse. Sí, quise encontrar esa voz que, Dios mío, o sea, ha pasado tantísimo tiempo y me resultó, o sea, logré justamente, quería rescatar de algunos cuentos de esos 30 cuentos de entre paréntesis, quería rescatar el tono contestatario, rebelde. Pero al mismo tiempo también quería insertar esto en un contexto y en una serie de sucesos que llevar en un proceso narrativo también. Entonces, la presentación de esa novela, yo creo que parece ser muy larga, pero no es aburrida, porque es una especie de vómito guardado durante muchos años, en realidad. Que los has ido sacando también de a poco. Que los has ido sacando de a poco. En cada texto. Sí. Un año después, en el 86, lanzaste Óxido de Carmen. Exacto, Óxido de Carmen en el 86, y ahí tuve la suerte de que tuve un premio con ese libro. Exacto. Y ahí, bueno con el libro precioso, también, un libro precioso, quizá uno de tus mejores libros, para mi gusto, que aborda la subjetividad femenina, que tiene que ver con todas estas mujeres que habitaban en los años 80. Un nombre muy lindo, además, Óxido de Carmen. Buen nombre sacaste ahí. Si escribiera un libro y tuviera que robarle un nombre a un libro, sería Óxido de Carmen. Sí, fue interesante ese libro, esa novela, porque no era novela, era un cuento. Y a veces resulta, casi nunca resulta, pero a veces resulta el inflar un cuento hasta convertirlo en novela. En esa ocasión me resultó, nunca más me ha resultado. Y además está esta novela breve, 7 días de la señora K, publicada en 1993, que provocó un gran escándalo, ¿cierto? Por primera vez en la literatura chilena se rompía el tabú de escribir explícitamente acerca del autoerotismo, además de abordar en otros relatos del mismo libro aspectos omitidos de la sexualidad femenina. Fue uno de los mayores éxitos comerciales de la nueva narrativa. Sí, pienso que sí, y fue tan riesgoso y tan raro que llegara a publicarse esa novela, porque realmente la escribí en el norte, en el desierto, porque vivía yo en las afueras de Arica con mi familia. Estaba recién llegada de una beca de Estados Unidos y fuimos a parar a Arica y escribí ese manuscrito. No había computadora en ese momento, y entonces estaba esta cosa increíble de la editorial Planeta, que pagaba 1 millón de anticipo. Entonces, por supuesto, todos los escritores de Chile estábamos haciendo cola en las salas de Bartolo Ortiz. Bartolo Ortiz se llamaba el gerente en ese momento,
tratando de que nos pescaran los manuscritos para el palo. Y yo no podía viajar, porque, no sé, tenía los niños. Entonces lo fui a fotocopiar a una a una fotocopia de Arica, y la persona no me lo quiso fotocopiar, porque lo encontró indecente. Imagínate. Yo, cosas indecentes e inmorales, no las fotocopio, me dijo. Entonces, libro, si se hubiera publicado en esos años, te hubieran dicho lo mismo. Tal vez. Mandé el original con gran susto. O sea, era una copia la que mandé y no tenía más, porque no existía lo virtual. Fue escrito en máquina eléctrica, calculado. Imagínate. Además, ha sido considerada una narradora inquietante por los críticos chilenos, junto con Diamela Altit, y ha sido distinguida, como hablábamos al comienzo, por importantes premios. Tus cuentos han aparecido en diversas antologías, más de 20 libros publicados. Yo los calculé anoche. Sí. ¿Son más de 20? Son 25. ¿25 libros? Sí, 25 ya. Uy, qué harto. Y premio María Luisa Bombal, premio Letras de Oro, premio Andrés Bello de novela, premio Municipal de Literatura, el año 95 por El tiempo que ladra. Sí, hay uno de la Universidad de Chile que es muy honroso, el premio Manuel Montt, que fue por A Tango Abierto, una novela que está antigua también. El premio Municipal de Literatura, Lita. Sí, es una novela juvenil. Lita, la niña del fin del mundo. Sí. ¿Cómo recibes los premios, los reconocimientos? ¿Estás esperando el Premio Nacional Ana María del Río? Espero que alguien crea que soy merecedora y me ayude a postular. Sí, me encantaría. No pienso en ser es decir, no, humilde no es la palabra. No pienso en retacarme, me encantaría recibirlo, claro. Pero no, yo creo que es necesario hacerlo con un grupo, con alguien que crea en ti, con alguien que diga o que muestre o que te lea. Yo creo que eso es lo principal, el poder llegar, el poder lograr una sonrisa por lo menos con una lectura. ¿Y a quién le darías tú el Premio Nacional si dependiera de ti? ¿En narrativa dices tú? Narrativa, poesía. ¿Qué mujeres o qué hombres se te vienen a la cabeza? Un racimo de personas, muchas. Está la Pía Barros, está la Lina, que a pesar de que es joven, pero no, está... hay tantas con recorrido. Está Jorge Marchand, está Ramón Díaz Eterovich, está un montón de personas, un racimo. ¿Tienes amigos en el mundo de la literatura? Sí, de hecho somos un grupete, pertenezco al colectivo Auch, y sí, hay amigas. Cristina Larraín es una amiga, por ejemplo, amiga, sí, ¿no? Cuando a uno le pueden decir, oye, esto está asquerosamente malo, ahí entonces tú sabes que es una amiga. En este libro, Los años urgentes, yo te decía que hay mucho de ti, de lo que conoces, de la vida que viviste, de las cosas que te hirieron. ¿Cómo fue el proceso de escribir este libro y encontrarte con esta historia? Fue, curiosamente, un proceso largo e interrumpido, porque partí escribiendo el primer borrador hace como 3 años atrás. Fue el libro que más me he demorado. Y allí a Random le gustó el borrador más sucio que tenía. No se llamaba así, tenía otro nombre en ese tiempo. Y entonces Random me puso a Gonzalo Eltech de editor. Empezar a como armar la novela, porque sí sabía que era un borrador, o sea, reconoció que era un borrador. Y ahí entonces empezó este tira y afloja, y curiosamente en el tira y afloja con Gonzalo, que ahora está en Barcelona, que está escribiendo
muy bien, una muy buena poesía, salió, la novela como que se explotó. Ya no sirvió ese borrador, uno, y se extendió en todas direcciones. Y entonces Gonzalo en ese momento se fue a Barcelona y me dijo, pucha, te voy a tener que dejar en la estaca, pues no puedo hacer otra cosa, me voy. Y ahí yo aproveché que se había ido y me llevé todo para la casa y empecé a escribir de nuevo. Y lo escribí en una primera, porque era lo que más en ese momento era como lo más obvio, ¿no? Escribir una novela muy testimonial en primera persona. Y después no resultó. La novela en primera persona no se armaba y no se armaba. Me tiré los pelos como un par de años me tiré los pelos. Hasta que al final encontré que es lo principal para escribir en realidad, la voz. La voz. La voz. Y está muy bien trabajada, como todo lo que tú haces, un lenguaje sofisticado, donde hay preocupación por cada palabra, por el adjetivo preciso, por los verbos bien puestos, donde además hay tiempo. Yo creo que en un tiempo donde los escritores vivimos con mucha premura, aquí hay tiempo, hay pausa. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo escribe Ana María del Río? ¿Cómo son sus procesos literarios y creativos? Yo sé que, por ejemplo, tú escribes a mano. Sí, y le escribí a mano. Y luego pasaste todo por computador. Y luego rayé, rompí, rajé, pasé todo a computador, lo borré, lo volví a pasar. Creo que está 3 veces digitada esta novela. Digitada, o sea, no corregida. Porque uno es porfiada, porque es esencial, para ser escritor hay que ser porfiado como mula. Y sí, no tiene, o sea, es muy interesante eso que tú dices del tiempo. Es la primera y única novela en la que tengo tiempo, me doy el tiempo para escribir, me doy el espacio, me meto con toda la anchura de la palabra, de la frase, de la dicción, de todo. Sí. Lees en voz alta. Leo en voz alta. Porque hay tanta oralidad en tu escritura. Sí. Claro, porque en realidad es un diálogo a la protagonista, ¿no? Sí, me gustó hacerla y me gustó encontrar el punto de mirada, el punto de escritura. Y fue, bueno, ahí claro, ahí se empezó a armar. Y después ya fue cosa de limar, porque era más larga, era atrozmente larga, era insoportable en realidad. Entonces le saqué un poco, parece que hace falta sacarle otro poquito más, pero who cares. Y acá nos enfrentamos también a ideas muy fuertes, ideas sobre la vida, sobre la juventud, sobre el futuro, estos personajes que tienen muchas ganas de vivir, la presión familiar que existe sobre los personajes femeninos, las familias tradicionales. Claro, era toda una pelea ahí entre la presión de la familia, que desde Óxido de Carmen hemos visto que en mi literatura es el tema principal, o sea, esa especie de fagocitación que hace la familia del individuo, sobre todo el femenino, y ahora yo te diría ambos. Me recuerda al libro de Todavía no es verano. ¿Cómo se llama ese libro? El del verano. Sí, tuyo. Sí. También hay una familia devorando a la que también tiene esa cosa como esa cosa inicial de ponerte una imagen, los personajes, rápidamente tú los ves como algo muy fílmico, muy cinematográfico. Sí. Tu literatura. Sí. Todavía no es verano se llama. Pero ahora no es verano. Pero ahora no es verano. También otro título que me encanta. Sí. Te los quiero robar todos. Y bueno, y esta familia que... Tú padeciste a tu familia. A la familia extendida. Pero fue un Vía Crucis bien aprovechado, pienso. Sí, te sirvió, te llenó de inspiración. Pienso que sí. Me acuerdo este tío que me contaste una vez que te había mandado a escribir tarjetas de Navidad porque como tú eras escritora... No, eso no fue un tío, pero después te cuento. Secreto. Secreto. Top secret. La subjetividad de lo femenino, muy estilo de Bombal. Aquí, la María Luisa Bombal. Claro que sí. ¿Referente tuyo? Pero, ¿será tanta subjetividad
o será simplemente un intento de sacar para afuera algo que está en muchas personas? Me cuesta ponerle subjetividad, o yo, no sé si equivocadamente o no, asimilo la subjetividad con un poco como el pensamiento propio, pero que no importa mucho. Ya. Pero esto yo creo que es, por ejemplo, en esa novela, la subjetividad está todo el tiempo contrastada con lo que está pasando en el país. Y eso tal vez fue el desafío más grande que tuve para esa novela. Exacto, hay todo un contexto histórico. Hay todo un contexto histórico que yo lo quería tratar desde un punto de vista muy particular, no heroico y no lleno de datos y fechas y cosas como el libro maravilloso de El Mir de Miguel. Era sobre eso y no era sobre eso. O sea, eran las dos cosas, las dos visiones. Y contrastar la historia de afuera, la historia dura con un personaje, con el pensamiento de un personaje, es difícil. Es difícil. ¿Qué fue lo más difícil de escribir este libro? De este libro, lo más difícil yo creo que fue el tira y afloja político. El tira y afloja político ejercido sobre personas que no tendrían connotación política, que eran estudiantes, que se estaban equivocando todo el tiempo, que nadie los iba a nombrar mucho en la historia ni nada. Entonces el poner datos duros de cosas que sí pasaron en personajes que no iban a tener ninguna connotación. Bueno, Páginas, tu literatura está llena de intimidad, está llena de erotismo, está llena de sensibilidad, está llena de sensualidad, y esta novela es una historia de amor. Sí, totalmente. Es una historia de amor y lo proclamo, sí. ¿Y el amor qué significa para ti? ¿Dónde está el amor en tu vida hoy? El amor en mi vida está en la página, diría yo, porque precisamente estoy escribiendo otra cosa relacionada mucho con el amor. Me habría gustado... Y me pregunto si tal vez toda mi vida no he estado en la página. ¿Y te gusta eso? No sé. De repente me siento como... Sí, no es malo sentirse una escriba del amor en vez de una amante. No lo sé. Me habría gustado ser libre como el viento y Nika. Y yo te veo tan libre. ¿Tú no te has sentido libre? Eso lo dije después de escribir una novela. Creo que después de escribir La esfera media del aire, me parece. O algo así, lo dije hace tiempo. Ahora sí, ahora estoy libre. ¿Sí? Sí. Libre y tranquila. Cerré boliche. Hablábamos el otro día con Raúl Zurita, que vino aquí y se sentó en la misma silla que tú, y él me decía que él ahora estaba más calmado, sí, que ya no tenía esa urgencia, esa prisa. Y yo le decía, ¿te hubiera gustado tener esa tranquilidad, esa calma en la juventud? Y me decía, no. Pero ojo, mira qué interesante. Esa calma, que yo la tengo ahora, con el bastoncito y todo, se acaba inmediatamente cuando pescáis la lapicera y un cuaderno en blanco. Chao. Y te conviertes en esa oveja negra. En la de 15 años que está ahí en ese libro rojo. Sí. Tú decías, no fui la oveja loca, fui la oveja negra. Fui la oveja negra, sí. No, fui oveja loca. No, decía, yo no fui oveja negra, fui oveja loca. Sí. ¿Y ahí como que vuelves a ser la de siempre cuando estás escribiendo? Sí. Y a gran costo, ¿eh? De repente tú te apunas escribiendo, porque la carrocería está más débil. Entonces, de repente he tenido que dejar de escribir porque uno tiene que
tomar distancia y seguir. Y para eso es muy rico escribir a mano. ¿Evitas leer tus libros impresos? Oh, sí. Sí. Te dan ganas de cambiarlo todo. De tachar, de cambiar, de poner este párrafo aquí y este otro acá, en fin. Pero sí, evito leerlos. Y una vez me dijiste, hace algunos años, que viniste acá, de hecho, a este estudio, pero era distinto. Pero no, estaba totalmente cambiado. Lo remodelamos. Esto es un Maserati o un Camaro al lado de... Sí, el otro era como más artesanal, tenía más libros y cosas así, pero bueno, ahora le hicimos un Fashion Emergency. Y ahí me dijiste, yo trabajo desde el silencio. Y algo que me gusta preguntarle a las escritoras hoy, ¿cómo se defiende el silencio? ¿Cómo las mujeres podemos defender el silencio para poder sentarnos y escribir en esa hoja donde tú habitas? Hay que pagar. Hay que pagar, no es dinero. Hay que pagar algo que vale más que el dinero. Hay que pagar el no ir de repente a cosas que a uno le gustaría ir, el encerrarse a tratar de sacar algo en un tiempo determinado. Hay que tener una pieza con puerta. Creo que las puertas son el mejor invento de la humanidad. Puerta y pestillo. Yo tengo una gran puerta en mi pieza. Yo vivo en una pieza muy pequeña, como un ascensor, pero basta y sobra. Pero de repente cuando tú te encierras y logras que te respeten el encierro, eso es un capital por el que hay que pagar para eso. O sea, tal vez no ser tan disponible o tan amable o tan simpática o algo, pero hay que poderse encerrar. Cuando es joven yo decía que no. Yo decía no, si yo puedo escribir, incluso puedo escribir con mi suegra hablándome. Yo puedo escribir así, sí, por supuesto, llevando una conversación y escribiendo. Ahora no. Es necesario el meterse adentro de la tela de araña y tejer por la rachupalla. Sí, escribir es tejer. Eso también significa ponerle límites y a ponerle la gente, límites, sí, a los cercanos. Sí. Un aprendizaje. Y sobre todo el aprender a mostrar lo que haces, que es súper difícil, y aceptar la buena lectura que proviene de cosas que todavía ni piensan en ser publicadas, pero que aceptar la crítica. O sea, oye, no entiendo nada de este párrafo está repetitivo, en fin. Uno va conociendo más los defectos. La familia que tú dices que es el tema que te convoca a la hora de escribir, es una zona minada también. La familia es un terreno minado, sí, absoluta y completamente. En el que no aprendes, o sea, estás toda la vida aprendiendo a caminar y puedes tener 90 años y das un paso y explota ahí con una bomba. Sí. Y los seres queridos también, que a veces pueden ser... Sobre todo los seres queridos. Temibles. No, los seres queridos son minas. O sea, que pueden explotar o pueden ayudarte o eyectarte también. Pero sí, o sea, es todo un aprendizaje. Un aprendizaje de poder convivir, poder ceder, que eso cuesta, y aprender a estar con también. A mí me cuesta harto eso. Yo soy bien araña rincón. ¿Y libros tuyos han sido quemados por personas de tu familia? Ah, claro, por supuesto. ¿Te afectó alguna vez eso? Debo confesar que me sentí inmensamente honrada. Orgullosa. Sí. Y me acuerdo, cuando pasó eso, me acordé de un profesor que yo tuve en el primer taller literario que entré en la SECH, hace 1500 millones de años. ¿Te acuerdas cómo se llama el profesor? Sí, Cristiano Neus. Y Cristiano Neus decía
hay personas de cuya no lectura yo me honro. Hay que tatuarse esa frase. Y de verdad, cuando supe lo de la quemadura del libro, dije, ahí está. ¿Y fue como una ceremonia de quemar el libro? Parece, privada, parece. Media maléfica. Sí, sí. Fue... Y curiosamente, con el libro... claro, quemaron la señora acá. Quemaron. Entonces, ese libro, mi madre, que pertenecía, estaba metida en el núcleo de la familia materna y todo eso, curiosamente leyó el libro y ella, que se espantaba mucho porque era muy pechoña y todo, me dijo una cosa que consideré que eso era un premio para mí. Me dijo, es un estupendo estudio de mujer, me dijo. Hay orgullo en esa frase. Y de verdad yo lo encontré, o sea, para que ella me hubiera dicho eso, perfecto. Libro logrado. Libro logrado, y este libro también, Los años urgentes. ¿Por qué las personas tienen que ir y correr a buscar el último libro de Ana María del Río? Las personas tienen que ir y correr a Busca Libre, porque no está en las librerías, y encargar este libro, porque en él hay una historia de amor que sucede en un tiempo de entusiasmo y de caída libre. Es un libro que merece, creo, ser leído, sí. ¿Viviste alguna vez un amor así como de este libro? Sí, lo viví y lo desviví también. Como hay que hacer con algunos amores. Gracias, Ana María del Río, por estar aquí conversando en El Periodista TV con nosotros acerca de tu literatura. Vamos a seguirte de cerca, vamos a seguir leyéndote y vamos a seguir estando conectadas por la escritura y la vida. Muchas gracias. Este es un espacio realmente exquisito en que uno se olvida de que está en una entrevista y está contigo. Esa es la magia que tú tienes. Gracias, Ana. Sí. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en El Periodista TV. Un abrazo.